Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, es un gusto estar con ustedes, tener la iglesia reunida de una cierta forma por ese medio. Estamos reunidos y para mí es un privilegio poder predicar el Evangelio y sé que el Señor me ha llamado para esa tarea, para predicar el Evangelio y voy a pedir al Señor que me ayude a predicar con fidelidad su palabra, exponer su palabra tal cual como ella es. Y quiero invitarles, antes de hacer la oración, quiero invitarles, hermanos, a que acompañen esta lectura conmigo del libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. La lectura será desde el versículo 4 al versículo 6. Vamos a leer. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, este es uno de los textos más controversiales del Nuevo Testamento. Durante décadas siempre hubo un grupo que por un lado afirma una cosa y otro grupo afirma otra cosa. La mayoría en este grupo, en su mayoría, afirman que este pasaje está hablando de personas que eran salvas por las características que menciona el texto, que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. O sea, por esas características, por lo que habla el texto, da a entender a esa mayoría de este grupo que ese texto está hablando de personas que eran salvas y perdieron su salvación porque recayeron, mientras una minoría, quizás un 30%, mientras el otro 70%, quizás la minoría 30%, cree que este texto no está hablando de personas que eran salvas, a pesar de que el texto da muchas características de que aparentemente esas personas eran salvas y recayeron. Y más, para esas personas es imposible que ellas sean renovadas para arrepentimiento. La palabra acá, imposible, es literalmente imposible. Es lo mismo que dice el versículo 18 del capítulo 6, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es la misma palabra imposible del versículo 4, es la misma palabra imposible del versículo acá 18. Así como es imposible que Dios mienta, es imposible que esas personas que menciona el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, esas mismas personas, para ellas es imposible que ellas sean renovadas para arrepentimiento. Y quizás en su devocional diario, en algún momento usted ha chocado con ese texto
Y seguramente esa es la pregunta que ha venido a usted, como me ha venido a mí, y como ha venido a muchos de nosotros cuando leemos ese texto. Y la gran pregunta es, ¿quién son esas personas que mencionan el autor de Hebreos? Esa es la gran pregunta. ¿Quién son esas personas? El autor de Hebreos no sabemos quién es. Dios lo quiso que fuera de esta manera, pero hay muchas teorías que no es algo concreto o cierto. Quizás algunos también afirman que el apóstol Pablo quizás ha sido el que escribió esa carta, pero son teorías. No sabemos exactamente el autor de este libro. Y este libro fue escrito para judíos del primer siglo aproximadamente. Y sabemos que el problema del judío, ¿cuál era? Quería abandonar la gracia de Dios para volver al antiguo pacto, para volver a los rituales, a la ley. Eso era el problema que tenían los judíos, como el mismo apóstol Pedro tuvo ese problema. Él mismo enseñaba sobre la circuncisión a los creyentes, siendo que la circuncisión hoy no es en la carne, pero sí en el interior, en el corazón, es la circuncisión. Entonces, el problema de los judíos siempre fue ese, volver al antiguo pacto. Y acá, esta carta está llena de exhortaciones. Podríamos hasta resumir esta carta como una breve palabra de exhortación, como el mismo autor dice en el capítulo 13, versículo 22, diciendo, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. La verdad que hay que soportar esa palabra porque acá hay un mensaje muy duro, muy duro para soportar, digamos así, como menciona acá el autor de Hebreos. Y es un mensaje para la iglesia, para esos creyentes judíos, y también es un mensaje para nosotros creyentes hoy. Y la gran pregunta que quería levantar es, ¿podemos perder la salvación según ese texto? Según lo que hemos leído acá. Vamos ahora a hacer una oración. Voy a pedir al Señor que me ayude a exponer ese texto tan difícil y que el Señor sea glorificado en esta predicación y todo sea para su gloria. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día que nos has regalado, en esta mañana que ha pasado, tu misericordia se ha renovado. Hasta aquí hemos llegado. Tú nos has protegido, tú nos has guardado, tú nos has bendecido. Y todo tú haces para tu gloria, Señor. Te agradezco, Padre, por este privilegio de poder predicar tu palabra. El Señor eligió a aquellos que tú querías para que predicase tu palabra desde antes de la fundación del mundo. Te doy gracias, Señor, por ese privilegio, pero a la vez siento la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, porque sabemos, Padre, que hay muchos que han distorsionado el Evangelio, hay muchos que tuercen las Escrituras y lo hacen para su propia perdición. Líbrame, Señor, de caer en esto. Ayúdame a predicar tu palabra con fidelidad. Dame sabiduría. Ilumina mis pensamientos, Señor, y dame ese entendimiento de lo alto
para poder exponer tu palabra a todos los oyentes, a todos aquellos que van a escuchar ese mensaje. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Podemos perder la salvación según ese texto? Pero para poder entender ese tema y para poder responder esa pregunta, no soy yo el que voy a responder esa pregunta, sino la palabra va a responder esa pregunta. Podemos perder la salvación según lo que está diciendo ese texto. Para entender el tema de la salvación, a mi punto de vista, primero debemos entender la doctrina de la salvación para poder responder esta pregunta. Y para entender la doctrina de la salvación, vamos a ver un texto que está en Romanos, capítulo 8, versículo 29 y 30, que muestra la doctrina de la salvación. La salvación es una obra soberana de Dios. En su soberanía, Dios decretó esas cosas y esas cosas se cumplirán al tiempo que Dios ha determinado. La salvación es obra de Dios de un principio a fin. La salvación, como dice la Escritura, es del Señor. Entonces, ya estamos de una manera resumida entendiendo lo que es la doctrina de la salvación. Y en ese texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, vemos la soberanía de Dios en la salvación. Como dice el versículo 29 del capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Número uno, para entender la doctrina de la salvación, Dios nos conoció antes, porque dice, a los que antes conoció. ¿Antes de qué? Antes de todas las cosas, antes de la creación del mundo, antes de todas las cosas, Dios nos conoció, es decir, nos amó. La palabra conoció quiere decir una relación de en la eternidad, antes de todas las cosas, antes que hubiésemos nacido, Dios nos amó. No porque, como muchos dicen, como muchos afirman, que Dios en su presciencia vio que íbamos a creer, entonces nos amó por ese motivo. No. Dios nos amó en su soberana voluntad, sin ver nada de nosotros, sin ni siquiera ver que íbamos a creer. Eso es algo que muchos afirman por ahí, porque el hombre quiere siempre un poquito de gloria para sí. Entonces, ellos dicen, no, es que Dios vio que íbamos a creer, entonces por eso nos amó. Es como que estoy atrayendo para mí mismo un poquito de gloria. Dios me amó porque yo iba a creer. Y no es así. Dios, Él hace esta obra de salvación de tal manera que el hombre queda en cero gloria. No hay mérito para el hombre, no hay nada que podamos decir
cuando lleguemos en el cielo, cuando lleguemos en la gloria, podemos mente al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Dios, antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Y no solo nos amó, pero Él también nos predestinó. La palabra predestinó es decir, antes, destino, predestinó. ¿Para qué Dios nos predestinó? Para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Dios nos ha predestinado para esto. Hay muchas personas que no entienden la doctrina de la salvación y dicen, bueno, ya que Dios me predestinó para ser conforme a la imagen de Jesucristo, ya que Dios me predestinó para salvación, ya que estoy predestinado para ser salvo, entonces voy a vivir de cualquier manera. Total, al final, yo seré salvo porque Dios me predestinó. Y si usted piensa de esa manera, es porque usted no entendió la predestinación. Usted que piensa que puede vivir de cualquier manera, como le da la gana, porque Dios ya le predestinó para ser salvo, usted no entendió la predestinación, usted entendió otra predestinación. La predestinación de la Biblia nos dice que nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, nosotros cada día, por medio de la santificación que practicamos, porque ahora podemos practicar, porque ahora podemos hacerlo, antes no podíamos, porque éramos esclavos del pecado, pero ahora Dios nos manda santificarnos. Y eso es una obra que Dios va haciendo en el creyente y va transformando al creyente conforme a la imagen de su Hijo. No tiene nada que ver con vivir una vida desordenada. Esto es no entender la doctrina de la salvación. Es el segundo punto. Primero, Dios nos ama, nos predestina. Y el versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Dios nos llamó. Dios nos llamó por medio del Evangelio. Es el único medio por el cual Dios nos llama, es el único medio por el cual Dios salva al hombre, por medio de la predicación del Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo, en ese momento Dios nos está llamando. Es un llamamiento que podemos decir, un llamamiento eficaz, que vamos a responder de manera positiva, de manera eficaz, ese llamado del Señor. Pero entendemos también que cuando Dios nos llamó, nuestra condición era de muerto. Estamos muertos en delitos y pecados. Es como el ejemplo de Lázaro, que estaba muerto ya hace 4 días. Y el Señor dijo, quita la piedra. Y Jesús llama a Lázaro. Lázaro estaba muerto, no podía hacer nada, ni siquiera sacar la piedra. Por eso Jesús dijo, quite la piedra, porque Lázaro no podía hacerlo, un muerto no puede hacer nada. Entonces Jesús llama a Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús llama a Lázaro, Lázaro responde ese llamado, como que al llamar por medio de la voz de Jesús, Jesús le da vida a Lázaro y Lázaro ahora sale, responde ese llamado eficaz del Señor. Entonces, todos aquellos que Dios amó en la eternidad, Dios predestinó para ser conforme a la imagen de Jesucristo, y al tiempo acá, el tiempo que nosotros vivimos, en el tiempo que Dios determinó también, nos llama de una manera eficaz. Entonces, a estos también llamó, y dice, a los que llamó, a estos también justificó.
todos aquellos que Dios llama por medio del Evangelio, que son a sus hijos. El llamado en realidad es general. Muchos son llamados, como dice la Escritura, pocos son los escogidos. ¿Y quién son los que responden eficazmente ese llamado? Aquellos que Dios amó en la eternidad. Algo interesante que Jesús dijo allí a aquellos incrédulos fariseos. Él decía, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, los que no son ovejas escuchan, pero no responden eficazmente. Solamente va a responder el llamado eficazmente los que son ovejas de Cristo, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, recibimos el llamado y al momento que somos llamados, en ese momento somos también justificados. Es decir, nuestro estado legal delante de Dios cambió. Antes éramos culpables delante de Dios. Ahora somos declarados por Dios justos. Y es tan fuerte eso que Jesús, acá el apóstol Pablo, él dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, si Dios, el justo juez que está por encima de todas las cosas, me declaró justo, ¿quién me va a acusar? ¿Satanás me puede acusar? ¿Quién me puede acusar? Satanás puede hasta acusar, pero porque fuimos justificados, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la justificación de una manera muy resumida. Es nuestro estado legal delante de Dios ha sido cambiado. Dios en su tribunal nos declaró justo y nos declaró justo para siempre. Somos justos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y además, Él dice en el versículo 30 siguiendo, a estos también glorificó. Interesante notar que las palabras conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, todas están en el verbo pasado. Es decir, ya fue hecho. A pesar de que la glorificación no es un hecho todavía, porque no fuimos glorificados, yo no fui glorificado, estamos acá, no fuimos glorificados, pero Dios en su soberanía ya lo da por hecho. Es decir, todos aquellos que Dios conoció, amó en la eternidad, ellos son predestinados, ellos son llamados eficazmente, son justificados y son glorificados. La glorificación es un hecho para el Señor. Ya es dado por hecho, aunque no hemos llegado a este estado de gloria. Y eso nos muestra, hermanos, claramente que en este periodo entre el que Dios nos conoció en la eternidad y todo ese proceso, la justificación, la predestinación, el llamamiento, todos, hasta la glorificación, no encontramos pérdida de salvación. No encontramos que el creyente pierde su salvación. Por el contrario, Dios ya a través de ese texto nos garantiza hasta mismo la glorificación. Y más, San Juan
10:28. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Seguridad de salvación. Todo lo que estoy hablando acá es, de una manera resumida, básica, la doctrina de la salvación. Y después que entendamos la doctrina de la salvación, vamos a entender si la salvación se pierde o no, según el texto que hemos leído. Ya vamos a ir al texto. Pero vemos que Romanos 8:29 también, por ejemplo, lo que hemos leído, pero Romanos versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y ahí el versículo 37, antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay pérdida de salvación. Ahora sí, vamos al texto que hemos leído de Hebreos capítulo 6. Entonces, al entender que la salvación es del Señor, la salvación es obra de Dios del principio a fin, al entender que es por gracia y no por obras, entendemos que nuestra salvación está garantizada no por algo que podamos hacer, pero por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, o sea, Él, Cristo, ya hizo todo por nosotros. Cuando Dios nos manda hoy, el creyente, santificarse, porque no es que fui salvo y quedo quieto, no. Incluso el autor de Hebreos habla a creyentes inmaduros que estaban tomando leche, que ya deberían ser maestros, pero estaban tomando leche. Deberían estar comiendo una comida sólida, pero estaban tomando leche. O sea, no estaban avanzando. El creyente debe avanzar. El creyente debe crecer. El creyente debe practicar la santificación, no para ser salvo. No hacemos nada para ser salvo, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Nosotros nos santificamos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Entonces, al entender que la salvación es del Señor y que no la perdemos porque no es por obras, entonces la pregunta es, ¿de quién está hablando ese texto? Ya todo lo que hemos leído ya está contestando la pregunta que hemos levantado. ¿De quién está hablando el texto? No está hablando de creyentes, porque el creyente jamás pierde su salvación, porque la salvación es del Señor. Entonces ya hemos entendido que no está hablando de creyentes. Pero ¿cómo no está hablando de creyentes? Si ahí dice que fueron iluminados, que probaron el don celestial, que gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Si recayeron es porque estaban bien y de repente recayeron. Entonces, ¿cómo no es un creyente? Bueno, eso la Biblia es la que tiene que respondernos.
La Biblia es que nos va a mostrar que ese texto que el apóstol escribió a esos judíos, esos 3 versículos, no está hablando de creyentes, más bien está hablando de no creyentes, de falsos creyentes. Por ejemplo, es el caso de Judas. Judas, él era uno de los 12. Judas, él fue iluminado. Judas, seguramente, él participó del Espíritu Santo, gustó de la buena palabra. Judas participó de todas esas cosas. Y sin embargo, Judas, él volvió a su lugar. Judas, a pesar de participar de todas esas cosas, Judas no era salvo. Judas siempre fue el hijo de perdición. Incluso escuché una vez un gran falso maestro decir que cuando Satanás entró en Judas, Judas perdió su salvación. Y Judas nunca perdió su salvación. Judas nunca fue salvo. La Biblia no dice que Judas era salvo. Entonces, ¿por qué Jesús eligió a Judas si él no era salvo? Jesús ya sabía quién era Judas. Él dijo, no elegí vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Jesús sabía quién era Judas. Entonces, ¿por qué Jesús eligió a Judas sabiendo que Judas era el diablo? Bueno, la respuesta es para que la escritura se cumpliese. Esa es la respuesta. Por eso Cristo, Jesús, eligió a Judas, para que la escritura se cumpliese. Había una escritura, la palabra de Dios, que hablaba sobre Judas, que hablaba sobre la traición de Judas, profecías que hablaban de lo que Judas iba a hacer, y esa profecía tenía que se cumplir porque era la palabra del propio Jesús. Por eso, para que la escritura se cumpliese, Jesús eligió a Judas. Interesante que Judas, que es el que traicionó a Jesús, en la cena, vemos en la cena del Señor, que Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Y todos comenzaron a entristecerse, dice la palabra. Y todos comenzaron a preguntarse, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? O sea, nadie pensaba o creía que era Judas, porque podrían decir, ya sé, ¿quién te va a negar, Señor? ¿Sabe quién es? Judas. No, Judas tenía una conducta intachable. Parecía un creyente, nadie dudaba de Judas. Tenía una conducta de un creyente. Pero aún teniendo una cierta conducta de un creyente, Judas nunca fue salvo, él no era un hijo de Dios. Entonces, puede haber personas que tengan todas esas características y no sea necesariamente un hijo de Dios. Esos son ejemplos bíblicos para contestar esa pregunta, que quizás usted levantará diciendo, si no eran creyentes, entonces, ¿cómo puede que no eran creyentes con todas esas cosas? Con todas esas características que menciona el texto. Y si el autor está hablando a creyentes, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, si seguimos estudiando, si vamos a 1 de Juan, en el capítulo 2 de 1 de Juan, todos ya conocemos ese texto, el capítulo 2, versículo 19, él dice, salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Judas era uno de los 12, estaba entre los 12, pero no era de los 12. Judas fue a su propio lugar, porque él era el hijo de perdición. Hablando en un contexto actual, en la iglesia, en nuestra congregación, por ejemplo, que hay más de 200 miembros en la congregación, no todos los que participan en la reunión, no todos que alaban al Señor, no todos que sirven, no todos que quizás predican, no todos en una iglesia, en una congregación que escuchan la palabra, son hijos de Dios. Están en la iglesia, van a la iglesia, pero no son de la iglesia de Cristo. Son de la iglesia visible, iglesia física, pero no son de la iglesia de Cristo. Y pronto, tarde o temprano, esas personas van a salir, van a manifestar lo que ellas realmente son. Usted que es más antiguo en la congregación, usted debe entender lo que estoy hablando. ¿Cuántas personas han pasado por la congregación? ¿Cuántas personas que aparentemente parecían ser hijos de Dios, eran fieles en las reuniones, participaban de todas las reuniones, de los seminarios, y estaban allí, pero un cierto momento abandonaron, como dice acá el texto de Hebreos 6, versículo 6, y recayeron. Recayeron. Ya voy a explicar lo que es aquí, recayeron. Esas personas recayeron. Mejor lo explico ahora, recayeron en el griego, que la palabra recayeron quiere decir paracto, que quiere decir un abandono total de la verdad. Esas personas que estaban en la congregación, quizás hoy usted las ve totalmente cambiadas. No quieren saber nada de congregar, no quieren saber nada de Cristo, no, están viviendo sus vidas porque volvieron a lo que eran, a lo que realmente eran. Estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y por hablar en recayeron, tenemos más ejemplos. Por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ese es uno de los textos, como también el texto que hemos mencionado de Hebreos 6, del 4 al 6. Esos son textos preferidos, utilizados por los falsos maestros de la teología de la prosperidad. Los falsos maestros usan esos textos fuera de contexto para poner miedo en las personas de allí de su congregación, para retenerlas en su congregación, porque usan ese texto para decir, algunos llegan a afirmar, es tan cara dura que llegan a afirmar que si la persona sale de la congregación de ellos y van a buscar una iglesia, una sana doctrina, ellos se van a perder, se van al mundo y usan esos textos para retener esas personas, para sacar provecho de las personas, para, como dice allá también Jeremías 23, que habla de los falsos profetas, para sacar lo máximo de las personas, para sacar todo de las personas y seguir alimentándose de las personas
predicando este falso evangelio. Incluso me acuerdo que cuando predicaban ese texto, principalmente ese que le voy a leer ahora, me daba mucho miedo. Incluso yo tenía miedo de salir del falso evangelio que estaba, porque los predicadores usaban esos textos para decir que si uno saliera de la iglesia física, iba al mundo. Como yo no quería ir al mundo, yo creía en lo que ellos decían, porque usaban la Biblia. Hasta que el Señor me quitó los velos y pude entender todos esos pasajes que ellos usaban fuera de contexto. Ese es uno de los preferidos de ellos, ¿no? Por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Acá está hablando de personas que escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo. Pero esas personas en un tiempo volvieron enredándose otra vez en las contaminaciones del mundo, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces muchos falsos maestros usan ese texto y dicen: ve, usted que Dios le sacó del mundo, de las contaminaciones del mundo, si usted cae nuevamente, chao. Como dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Perdiste tu salvación. Y me río porque la verdad que es increíble. Porque acá en el título dice falsos maestros y falsos profetas. ¿No? O sea que no está hablando de creyentes, no está hablando de gente que era creyente, está hablando de gente que nunca fue creyente, está hablando de impíos, de falsos maestros, y no de creyentes que perdieron su salvación. Pero eso muchas de las veces pasa porque las personas que están en esas congregaciones no son como los creyentes de Berea, y cuando el apóstol Pablo predicaba a ellos no simplemente quedaban con lo que el apóstol Pablo decía, pero escuchaban lo que decían y iban a las escrituras y escudriñaban las escrituras cuidadosamente cada día para ver si aquellas cosas que Pablo decía eran así como decía la escritura. Cuando el creyente comienza a hacer ese ejercicio, no será engañado por esos falsos maestros. Ahora, volviendo a la palabra recayeron de Hebreos 6. Acá también vemos personas que escapáronse de las contaminaciones del mundo, pero fueron vencidas nuevamente. Personas que ellas volviéronse, como dice el versículo 21, volviéronse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Recayeron, volvieron atrás. Estaban en un estado y volvieron atrás. Pero conocer, porque ahí dice, conoció por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Conocieron de una manera intelectual. Podemos conocer la Biblia, podemos conocer las doctrinas. Hay muchas personas que saben doctrina, hay muchas personas que conocen la Biblia, pero si el Espíritu Santo no ha obrado en esta persona, no hubo esta obra de regeneración en esta persona, no sirve de nada todo el conocimiento intelectual a esta persona si no ha sido transformada
por el poder del Evangelio y por el Espíritu Santo del Señor. No sirve de nada. Entonces, el autor acá habla en el versículo 22 que los falsos maestros hablan hasta el versículo 21, pero no dicen el versículo 22. El versículo 22 dice, pero, importante los pero en la Biblia, ¿no? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué el perro vuelve al vómito? Y bueno, porque es su naturaleza. La naturaleza del perro es esa, vomitar y volver a lamer el vómito. ¿Por qué la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo, vuelve al barro? ¿Por qué? Porque así es su naturaleza. Usted la puede lavarla, puede dejar limpita, puede dejar en un lugar separado, ella va a estar allí por un tiempo, pero ella se va a inquietar, ella no va a aguantar y ella va a buscar el barro. Esas personas que habla el apóstol Pedro, esas personas volvieron a su lugar porque nunca fue transformada su naturaleza. Tuvieron conocimiento de Dios, un conocimiento intelectual. Hasta profetizaban, hasta hablaban de Dios, pero nunca fueron transformadas. Y por no ser transformadas, volvieron a su lugar. Como dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, amados hermanos, todas esas cosas debemos meditar, debemos escudriñar y así vamos a entender realmente de quién está hablando el autor de Hebreos. Y un ejemplo más, San Mateo 7:21. Muchos, dice, mejor dicho, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hemos profetizado, en tu nombre no hemos expulsado demonios, en tu nombre no hemos hecho muchos milagros. O sea, uno mira esas características, wow, personas que hacían milagros, personas que profetizaban, personas que echaban fuera demonios, como hay muchos que hasta a veces en la televisión vemos falsos maestros que supuestamente tienen una autoridad sobre los demonios. Y esas personas que aparentemente tienen esa autoridad sobre sus demonios, puede tener una gran sorpresa en ese día del juicio, donde el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces no alcanza profetizar, no alcanza hacer milagros, no alcanza echar fuera demonios. Si esa persona no ha sido regenerada, no ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo, esa persona, por más que haya hecho todas esas cosas, irá directo al infierno. Entonces, esas personas que el autor de Hebreos está hablando no son creyentes. Para terminar, para no extenderme mucho, el versículo 7, 8 y 9 nos muestra claramente y nos responde y nos saca todas las dudas de quién son esas personas que el autor de Hebreos está hablando. Vamos al versículo 7 de Hebreos. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada
está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La lluvia cae en la tierra y dos cosas pueden pasar. Puede producir frutos, puede producir hierba provechosa o abrojos y espinos. Pero las dos recibieron la lluvia. Por ejemplo, en la iglesia, todos reciben el mensaje. Ahora, todos están recibiendo el mensaje. Pero no en todos los corazones este mismo mensaje da fruto. No en todos los corazones. Entonces, la persona, ella puede participar de todas esas cosas que dice acá el texto, del versículo 4, el versículo 5, puede participar de todas esas bendiciones, pero si no hubo una obra del Espíritu Santo en el interior de la persona, ella sigue siendo un impío más dentro de la iglesia. Entonces, dice el versículo 9 para terminar. Pero, otra vez el pero, importante este pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿se da cuenta? Primero, él habla en el versículo 4, 5 y 6, está hablando de un grupo de personas. Pero acá él dice, pero en cuanto a vosotros, ahora está hablando de la iglesia. Ahora está hablando vosotros, pero en cuanto a vosotros, oh amados, ahí se está respondiendo la pregunta que hemos hecho, ¿quién son esas personas? No son creyentes, porque ahora el apóstol está hablando a los creyentes. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, o sea, convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque hablamos así, aunque hablamos duro de esta manera que hemos hablado en el versículo 4, en el versículo 5 y 6, aunque hablamos así, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Recordando lo que habíamos dicho en el principio, esta es una carta donde el autor dice que él da una exhortación y pide a los creyentes que soporten la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, que soporte la palabra de exhortación. Por eso él dice, aunque hablamos así, estamos persuadidos de cosas mejores. Para terminar, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué el autor pone este ejemplo de estas personas, estos malos ejemplos de esas personas que recayeron? ¿Por qué pone ese ejemplo para los creyentes? ¿Por qué ese ejemplo también está aquí para nosotros? Recordando, hermanos, que esa carta fue escrita a creyentes que eran inmaduros, que tomaban leche todavía, como dice el versículo 12 del capítulo 5, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un niño, ¿qué necesita un niño? Recién nacido, necesita leche. No puedo dar carne a un niño recién nacido, porque no puede, su estómago no va a digerir eso, no está preparado para esa comida. Él tiene que tomar leche porque es niño. Mientras él va creciendo, va desarrollando, ya le damos otro alimento, un alimento más sólido,
ya le damos carne, ya le damos otros tipos de alimentos. Así es el creyente. Cuando nos hemos convertido al Señor, éramos niños espiritualmente. Pero a medida que fue pasando el tiempo, vamos creciendo o debemos crecer espiritualmente. Y ya dejamos de tomar la leche espiritual para comer la carne, podemos decir así, o un alimento sólido espiritualmente. Entonces, el autor de Hebreos, lo que él quiere es incentivar a esos creyentes que no estén estancados, que avancen, porque la vida del creyente no es porque he sido salvo y ya está, no, el creyente tiene que avanzar, el creyente tiene que crecer, como dice el apóstol Pedro, en la gracia y en el conocimiento de Cristo. El creyente está en un peregrinaje, está caminando hacia la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén, la gloria misma. Entonces, el autor de Hebreos, con esas exhortaciones, incentiva a esos hermanos a progresar, a crecer, incluso da este ejemplo, este mal ejemplo de personas que recayeron y que para ellas ya no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento como no hubo arrepentimiento para Judas. A pesar de que Judas devolvió el dinero, se arrepintió de una cierta manera, pero en realidad no se arrepintió. Dios no le concedió el arrepentimiento. Entonces, como dice el texto, que es imposible ser renovadas para arrepentimiento. El autor pone ese ejemplo como una alerta, una advertencia real para la iglesia, para que nosotros creyentes crezcamos, que avancemos, que miremos a Jesucristo y también, así como hay malos ejemplos en la Biblia, también están los buenos ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Hebreos están los buenos ejemplos que debemos seguir. Así que, amados hermanos, ese es el mensaje que quería transmitir y bueno, que el Señor nos ayude a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.